Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá Gaby, el profe de matemática. Lo que vamos a trabajar hoy es un poco con ángulos, así que vamos a revisar dos ejercicios para hacer. Bien, el primer ejercicio tiene dos partes. Tenemos que hallar la medida de los ángulos AFC, SOT y ROU. En el primer gráfico tenemos la recta AB, tenemos el ángulo CFB que mide 32 grados y tenemos que entonces encontrar la medida de AFC, que es el angulito de acá. En el segundo gráfico tenemos a SOT y a ROU. SOT es este ángulo y ROU es este ángulo de aquí, ¿sí? Y tenemos la medida de UOS, que es este ángulo que está marcado y que mide 100 grados. Esto es el ejercicio número 1. Verifiquen bien los gráficos, ¿sí? Las letras y cómo están acomodados. En el ejercicio 2 tenemos hallar el suplemento de un ángulo sabiendo que el complemento de dicho ángulo es 35 grados. ¿Sí? Bien, entonces registren las imágenes, copien todo lo que tienen que saber para poder hacerlo y vemos cómo les fue en un ratito. Bueno, vamos a resolver entonces ambos problemas. Tenemos en el primer caso esta situación, este gráfico, donde teníamos el ángulo de 32 grados. Y tenemos que encontrar la medida de este ángulo de aquí. Entonces, AFC es nuestro ángulo. ¿Y qué pasa? Esta situación en la que teníamos dos ángulos pegaditos, vecinos, que compartían un lado, compartían el vértice, pero además estaban sobre una recta, sobre la recta AB. En ese caso no solo son consecutivos, sino que además son suplementarios porque entre los dos forman 180 grados, ¿sí? Entonces en este caso se dice que son adyacentes, ¿sí? Entonces los adyacentes eran suplementarios y consecutivos a la vez y por eso sumaban 180. Entonces tenemos que hacer 180 grados menos 32 grados y obtenemos el ángulo buscado, ¿sí? Esta resta nos da 8, 7 menos 3, 4 y 1, 148 grados. Entonces el ángulo AFC mide 148 grados, ¿sí? AFC 148 grados, que con 32 grados suman los 180, que sería todo el ángulo llano que encontramos acá si no estuviera FC cortando el ángulo de 180, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente. Nos pedían SOT es el que está acá, y ROU es el que está aquí. 100 grados es nuestro dato, UOS, ¿sí? Entonces, hay algunas maneras de llegar. Podemos primero colocar en el opuesto por el vértice. ¿Se acuerdan que era el que estaba enfrente? Justamente por el vértice, que compartían las mismas semirrectas, o sea que los lados que formaban a los ángulos opuestos por el vértice son semirrectas opuestas y son congruentes, o sea, miden lo mismo. Esa es una manera, y buscar la manera entonces desde el otro ángulo que mide 100, fijarse entonces los cuatro ángulos juntos que suman 360. Pero en este caso es un camino más largo. Yo puedo directamente en estos gráficos ver que los que están al lado, ¿sí?, comparten la misma recta de base, el otro lado lo comparten y termina siendo una situación parecida a la de recién. Son ángulos adyacentes, SOT con UOS. Entonces, 180 grados menos 100 grados nos va a dar 80 grados. Y 80 grados es la medida de, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? 80 grados. Como este y este son opuestos por el vértice, aquí también encontramos 80 grados. O lo podíamos ver también adyacente con este o adyacente con el de enfrente. Recordemos que cuando tenemos esta situación en la que se cortan dos rectas, al tener un solo ángulo de esos cuatro ya tenemos los cuatro. Porque hay uno que es opuesto por el vértice, o sea que mide lo mismo, y los otros dos de a uno son suplementarios, adyacentes con cualquiera de los que ya tenía, ¿sí? Y el de los cuatro suman 360. Hay muchos caminos, como dijimos. Lo importante acá es llegar al resultado y si se puede de la manera más corta mejor. Así que revisen los procedimientos. Ahí tenemos entonces 80 grados y 80 grados, ¿sí? Bien, vamos entonces con el problema número 2. Dice hallar el suplemento de un ángulo, ¿sí? Suplemento de un ángulo, sabiendo que el complemento
de dicho ángulo es 35. Bueno, entonces, vamos a desarmar el problema desde el final, porque el dato que tenemos es que el complemento del ángulo es 35 grados. O sea que el ángulo, lo voy a encontrar, el complemento es 90 grados, eran los ángulos complementarios, importante saber eso, obvio, ¿sí? 90 menos 35, que es el dato que tenemos, vamos a obtener 55 grados. 55 grados no es el ángulo todavía, porque este es el suplemento de un ángulo, ¿sí? Entonces, 55, dijimos, es el complemento del ángulo. Ahora tenemos que buscar el suplemento de 55, o sea, 180 grados menos 55. Esto es 10 menos 5, que es 5, 7 menos 5, que es 2, y 125 entonces es nuestro ángulo. Respuesta, 125 grados. ¿Qué hicimos? Vamos a recordar qué hicimos. A ver, hay que encontrar el suplemento de un ángulo, ¿sí? Bien, ¿el suplemento de qué ángulo? Bueno, hay que saber que el complemento de ese ángulo es 35. Entonces, primero fuimos al complemento de dicho ángulo, o sea, con el complemento buscar el ángulo, 55. Y ahora buscar el suplemento de ese ángulo. El suplemento es el que completa los 180 grados, 180 menos 55, entonces es 125. Nuestro ángulo principal era 55, su complemento es 35 y su suplemento es 125. De esta manera entonces resolvimos ambos problemas. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.